¿Cómo fue el origen de la brujería en el Antiguo Testamento? Cuando abrimos las páginas del Antiguo Testamento, nos encontramos con un mundo donde lo sobrenatural no era una simple opción, sino una realidad presente en la vida cotidiana. Sin embargo, en ese escenario se libraba una guerra invisible. Por un lado, estaba la revelación divina comunicada por medio de los profetas. Por el otro, la brujería, el intento del ser humano por arrebatar poder del ámbito espiritual mediante pactos, rituales y manipulaciones prohibidas. Hermanos amados, para entender de dónde surge la brujería, no debemos comenzar en los libros de historia secular ni en las leyendas mitológicas de los pueblos antiguos. Debemos mirar el corazón del hombre en el huerto del Edén. La brujería no es una invención de la era moderna, ni una simple etapa de la evolución religiosa del ser humano. Es, en realidad, el eco persistente de la voz de la antigua serpiente, que todavía resuena en los valles de la desobediencia. En Génesis capítulo 3 se nos relata la caída del hombre. Es allí, hermanos, donde se abre la primera grieta hacia lo oculto. El tentador no ofreció algo que pareciera grotesco o abiertamente repulsivo. Operó con sutileza. Apeló directamente al orgullo, al deseo de autonomía y a la ambición de independencia del ser humano. La promesa central fue esta: seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Esa frase, apreciados hermanos, contiene la semilla de todo ocultismo y constituye la base de toda práctica esotérica a lo largo de los siglos. Analicémoslo con cuidado. El ser humano ya conocía el bien, porque vivía inmerso en él. Respiraba la santidad de Dios y caminaba bajo su luz. Lo que la serpiente ofrecía no era un conocimiento meramente intelectual, sino un conocimiento experimental del mal como instrumento de poder. La brujería nace de ese deseo oscuro, profundo y pecaminoso de no estar sujetos a nadie. Es la rebelión contra el orden establecido por el Creador. Es el deseo de conocer lo que Dios ha reservado y de poder ejecutar acciones sin pasar por el filtro de la santidad y de la obediencia. El brujo, en el fondo de su corazón, dice: «No necesito que Dios me guíe, yo puedo encontrar mi propio camino a través de los secretos del cosmos». Esa es la esencia del pecado de la autodivinización. Hermanos amados, hay además un factor psicológico y espiritual que debemos comprender: el impacto del pecado sobre la seguridad interior del hombre. Al perder su comunión directa con Dios, el ser humano experimentó algo que jamás había conocido: el miedo. Génesis nos dice que, después de pecar, Adán tuvo miedo y se escondió. Ese miedo no era solo temor ante Dios, sino también temor frente a una creación que ahora le resultaba hostil. El hombre comenzó a sentir miedo del futuro, de la enfermedad, de la escasez y de las fuerzas espirituales que ya no podía dominar desde una posición de santidad. Antes del pecado no había miedo, porque había una confianza absoluta en la providencia del Padre. El hombre sabía que su provisión y su seguridad dependían enteramente del Altísimo. Pero al salir del paraíso, el hombre se sintió pequeño, desnudo y vulnerable. Y en lugar de arrepentirse y volver al Creador en humildad, buscando su perdón, comenzó a buscar mecanismos alternativos de control espiritual. Intentó manipular fuerzas invisibles a su favor para no sentirse desprotegido. La brujería es entonces la respuesta del hombre caído para intentar recuperar una falsa sensación de seguridad sin tener que someterse a la autoridad de Jehová. Es el intento de obtener los beneficios de la divinidad: protección, conocimiento del futuro, poder sobre la naturaleza, sin aceptar el peso de la obediencia a la divinidad. El hombre quiere que los espíritus le sirvan, pero no quiere servir al Dios de los espíritus. Hermanos amados, debemos entender que la fe y la brujería son opuestas por naturaleza. La fe es confianza activa en que Dios tiene el control.
aunque nosotros no entendamos el camino. La fe nos enseña a esperar en Jehová. La brujería, en cambio, es el rechazo a la espera. Es la impaciencia convertida en sistema. El brujo no quiere confiar, quiere garantizar. No quiere orar, quiere decretar, conjurar, manipular. En la brujería, el hombre intenta atar la realidad. Busca que el universo se doblegue ante su voluntad por medio de ritos, palabras secretas, objetos consagrados o amuletos. Es la cumbre de la soberbia humana. Creer que, mediante una fórmula o un objeto, podemos obligar a lo sobrenatural a trabajar para nosotros. Por eso la brujería es tan ofensiva para Dios, porque intenta robar la gloria del único soberano y ponerla en manos de criaturas de barro que se imaginan a sí mismas como dioses. Hermanos amados, para seguir profundizando en este tema, debemos situarnos en ese período oscuro y misterioso que la Biblia presenta como la era antediluviana. Muchos se preguntan con honestidad, ¿existía la brujería antes de que las aguas cubrieran la tierra? La respuesta, apreciados hermanos, es un sí rotundo. De hecho, las Escrituras sugieren que la corrupción espiritual de aquel mundo fue tan profunda, tan extensa y tan agresiva, que la hechicería formó parte del escenario que movió el corazón de Dios al juicio. Génesis capítulo 6 nos abre una ventana a una de las épocas más convulsas de la historia humana. En el versículo 5 leemos: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». Al analizar este pasaje debemos preguntarnos, ¿qué clase de corrupción era aquella? No era solo corrupción moral en la conducta, era también una corrupción del conocimiento, del propósito y del uso de la capacidad humana. La brujería anterior al diluvio no era una simple superstición de pueblos ignorantes. Era, en esencia, una tecnología espiritual nacida de la rebelión. En ese tiempo, el hombre aprendió a desviar los recursos de la creación. Aprendió a cortar raíces no para sanar, sino para elaborar pociones de dominio. Aprendió a observar las estrellas no para adorar al Creador, sino para construir sistemas de astrología y determinismo. Y aprendió a forjar armas bajo una mentalidad de violencia asociada al deseo de obtener ventaja espiritual en el combate. El hombre antediluviano no solo pecaba con sus obras, también buscaba poder en las sombras para dominar a su prójimo. La hechicería se convirtió en uno de los motores invisibles de la violencia que llenaba la tierra. La brujería antes del diluvio consistía en ese intento deliberado de los hombres por colaborar con fuerzas rebeldes para alcanzar una estatura, un conocimiento y un poder que Dios, en su soberanía, no les había concedido. Era una humanidad que, en lugar de invocar el nombre de Jehová con humildad, como comenzó a hacerse en los días de Enós, empezó a invocar entidades oscuras en busca de secretos vedados para los mortales. Imaginen, hermanos amados, una civilización con una capacidad intelectual asombrosa, quizá incluso superior a la nuestra en ciertos aspectos de comprensión práctica del mundo natural, pero con un corazón totalmente entregado a lo oculto. No es de extrañar que el pensamiento de ellos fuera de continuo solamente el mal. La brujería les daba la ilusión de la autonomía. Les hacía creer que podían ser dioses en la tierra y que no tenían que rendir cuentas al Creador. La magia era su ley, y el poder personal era su altar. ¿Por qué el diluvio fue tan necesario y tan universal? Porque la brujería había contaminado no solo la conducta, sino la intención misma del conocimiento humano. Dios, en su infinita justicia y en su amor por la pureza de su creación, tuvo que limpiar la pizarra de la historia. Las aguas del diluvio no solo barrieron la violencia visible de aquel mundo antiguo, también sepultaron, bajo el peso del juicio divino,
rituales, altares, pactos y estructuras que habían convertido la tierra en un reflejo de la rebelión celestial. Dios estaba interrumpiendo una relación pervertida entre el hombre y lo sobrenatural. Sin embargo, hermanos amados, es doloroso reconocerlo. La inclinación hacia lo oculto sobrevivió en el corazón del hombre, incluso después de la gran purificación de las aguas. Aunque el mundo físico fue lavado por el juicio divino, la naturaleza humana seguía herida por la caída del Edén. El pecado no se ahogó en el diluvio. El pecado viajó en el corazón de los supervivientes. Existe una línea de reflexión teológica que sugiere que Cam, hijo de Noé, no solo protagonizó una falta grave de respeto hacia su padre, sino que además pudo haber conservado parte de esa actitud interior de rebelión que más tarde facilitaría el resurgimiento de prácticas ocultistas en las naciones descendientes de su línea. Observen esto, apreciados hermanos. En Génesis capítulo 9, versículo 22, se dice que Cam vio la desnudez de su padre. Dentro del lenguaje bíblico y del contexto antiguo, esa expresión ha sido interpretada por muchos como algo más grave que una simple indiscreción visual. Sugiere una transgresión ligada a la usurpación de autoridad, a la irreverencia profunda, a la ruptura del orden. Y no deja de ser llamativo que varias de las naciones que más tarde hostigarían a Israel con sus brujerías, encantamientos y sacrificios abominables, como diversos pueblos de Canaán, procedieran precisamente de esa línea. El espíritu de rebelión que busca control mediante lo oculto es como una semilla resistente. Puede quedar enterrada durante una tormenta de juicio, pero vuelve a brotar en cuanto encuentra el suelo fértil del orgullo humano. Cam representa, en esa lectura, la persistencia del deseo humano de erigirse como su propio Dios. Hermanos amados, tras el juicio del diluvio, la humanidad recibió una nueva oportunidad bajo el pacto con Noé. Sin embargo, el germen del control espiritual reapareció muy pronto, aunque ya no en forma caótica, sino en forma organizada. Aquí debemos comprender un cambio fundamental para leer el Antiguo Testamento con claridad. Antes del diluvio, la brujería funcionaba como una tecnología de rebelión, una transmisión directa y desordenada de conocimientos prohibidos orientados al poder y a la violencia individual. Después del diluvio, en cambio, la brujería se sofisticó. Se volvió religión organizada. Ya no se trataba únicamente de individuos aislados buscando poder. Ahora surgían sistemas sacerdotales, templos, jerarquías y estructuras estatales destinadas a administrar lo sagrado en contra de Dios. El hombre ya no quería simplemente ser como Dios en lo privado. Ahora quería construir civilizaciones enteras que hicieran del control espiritual una política pública. La brujería comenzó a ocupar el lugar del consejo, la legitimación y la estrategia en los reinos paganos. Hermanos amados, para entender cómo la brujería se convirtió en un sistema que Dios tuvo que confrontar de forma directa, debemos viajar a las llanuras de Sinar. Allí aparece una figura central, Nimrod. Génesis capítulo 10, versículo 9, lo describe como vigoroso cazador delante de Jehová. Pero su figura está asociada, en la tradición de interpretación, con la consolidación de un orden de rebelión. Incluso su nombre suele relacionarse con la idea de levantarse contra el orden divino. En Babel, la brujería se vistió de arquitectura, de política y de observación astral. Los descendientes de esta línea no levantaron una torre solamente por orgullo arquitectónico ni por simple deseo de fama. Los sigurats funcionaban como centros rituales. Eran lugares de mediación religiosa en los que los sacerdotes pretendían descifrar los cielos, gobernar a los pueblos y construir una civilización unificada alrededor de una espiritualidad contraria a Dios.
Allí se consolidó la astrología caldea, y esto debemos entenderlo con precisión. La astrología no es una mera curiosidad cultural inocente dentro del relato bíblico. Representa el esfuerzo por trasladar el gobierno de la historia desde la voluntad de Dios hacia los astros y hacia los hombres que afirman saber interpretarlos. Es brujería revestida de sofisticación intelectual. ¿Por qué intervino Dios de forma tan drástica en Babel? Muchos imaginan que el juicio respondió al temor de que el hombre alcanzara el cielo físico. Pero el problema no era arquitectónico, era espiritual. El juicio vino porque la humanidad estaba organizando su inteligencia técnica alrededor de una rebelión coordinada. Cuando el hombre une capacidad civilizatoria con un sistema ocultista centralizado, se vuelve un peligro inmenso para sí mismo. Al confundir las lenguas, Dios no solo detuvo la construcción de una torre, fragmentó un sistema global de rebelión espiritual, interrumpió la circulación unificada de fórmulas, rituales, decretos y estructuras. Fue un acto de juicio, sí, pero también un acto de misericordia. Dios desmanteló el intento de construir una civilización universal bajo el patrón de la serpiente. Y aquí aparece una transición decisiva en la historia bíblica. Abraham. Apreciados hermanos, no podemos entender la lucha contra la brujería en el Antiguo Testamento si no entendemos de dónde sacó Dios a Abraham. Ur de los Caldeos no era simplemente una ciudad próspera, era uno de los centros más densos de religiosidad astral, adivinación y dependencia ritual. El padre de la fe vivía en una sociedad donde la adivinación penetraba la vida cotidiana. Se consultaban señales en los sacrificios, se interpretaban fenómenos celestes y se rendía culto a deidades asociadas al cielo y al destino. La vida del hombre estaba sometida a la mediación de sacerdotes y presagios. Por eso, cuando Jehová se le aparece a Abraham y le dice, «Vete de tu tierra y de tu parentela», no le está pidiendo solo un cambio geográfico, le está ordenando una ruptura espiritual. Le está diciendo, sal de ese sistema de control, abandona ese mundo donde el futuro depende de signos, ciclos y rituales. Abraham tuvo que aprender una manera completamente distinta de caminar, la fe. Mientras el brujo de Ur necesitaba señales, objetos o lecturas astrales para sentirse seguro, Abraham aprendió que le bastaba una promesa pronunciada por la boca de Dios. Esa diferencia es decisiva. El brujo busca manipular lo sobrenatural. Abraham aprendió a confiar en lo sobrenatural cuando éste procede de Dios. Al salir de Ur, se convirtió en un hombre que caminó sin la muleta de la adivinación. Por eso es llamado Padre de la Fe, porque mostró que un hombre puede vivir guiado por la voz del Creador sin depender de los astros ni de los presagios. Apreciados hermanos, cuando el pueblo de Israel descendió a Egipto, no solo se encontró con la esclavitud física, sino con una atmósfera espiritual saturada de magia. En Egipto, la brujería no se practicaba en los márgenes de la sociedad, estaba integrada en el corazón de la civilización. El faraón no gobernaba de manera independiente, sino rodeado del consejo y la influencia de sus sabios, sacerdotes y magos. El libro del Éxodo nos presenta a aquellos magos que, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 8, son identificados como Yanes y Jambres. Más allá del nombre, el punto central es este. Egipto poseía una casta sacerdotal convencida de que ciertas fórmulas, palabras y rituales permitían manipular fuerzas de la creación. Para el mundo egipcio, la magia, asociada al concepto de Heka, era una fuerza primordial del orden cósmico, y ellos pensaban que, mediante ritos precisos, podían administrarla. Observen la soberbia. El hombre creyéndose capaz de manipular aquello que solo pertenece al Creador. Cuando Moisés y Aarón entran ante Faraón, el escenario queda preparado para un choque frontal de reinos.
En Éxodo capítulo 7, del verso 10 al 12, se nos narra un hecho que exige reflexión. Aarón echó su vara delante de Faraón, y ésta se convirtió en culebra. Entonces Faraón llamó a sus sabios y hechiceros, y ellos hicieron también algo semejante con sus encantamientos. Notemos lo que dice el relato bíblico. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Hermanos amados, detengámonos aquí. La Escritura no presenta esto como una simple ilusión escénica. El texto quiere que comprendamos una verdad inquietante. El poder de las tinieblas es real, aunque subordinado. La brujería puede producir manifestaciones, señales y fenómenos dentro del margen que Dios soberanamente permite. Pero aquí aparece la diferencia decisiva entre el poder de Dios y el poder del ocultismo. En primer lugar, la vara de Aarón devoró las varas de los magos. El poder de Dios siempre absorbe, anula y supera la autoridad del enemigo. En segundo lugar, la capacidad de imitación de los magos tenía un límite. Pudieron replicar algunas señales destructivas, pero no pudieron sostener el enfrentamiento. Cuando la plaga llegó a un punto que excedía sus posibilidades, tuvieron que reconocer: «Dedo de Dios es este». ¡Qué confesión tan gloriosa! Allí la brujería quedó obligada a inclinarse. Los hechiceros de Egipto admitieron que su arte tenía un techo. El brujo solo avanza hasta donde Dios le permite el cordel. Apreciados hermanos, después de sacar a Israel de Egipto, Dios lo condujo al desierto del Sinaí. No solo quería liberarlo de un sistema político opresor, quería reeducar su visión del mundo, su relación con la verdad y su forma de depender de lo sobrenatural. Allí, entre truenos y fuego, estableció leyes severísimas contra la brujería. En Levítico capítulo 20, verso 27, leemos una sentencia que hoy resulta estremecedora. «Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados. Su sangre será sobre ellos». Muchos se preguntan desde una sensibilidad moderna: ¿no fue esto demasiado duro? ¿Por qué castigar con la muerte algo que hoy parece para algunos un simple juego, una lectura o una curiosidad? Hermanos amados, para entender la justicia de Dios, debemos entender la gravedad del contagio espiritual. Israel había sido llamado a ser una nación santa, apartada, consagrada como pueblo del pacto. La brujería no era simplemente un pecado privado. Era una infección comunitaria que amenazaba el propósito entero de la nación. Para un israelita, consultar a un adivino no era una distracción religiosa. Era un acto de traición. Debemos recordar que Israel era una teocracia. Jehová no era solo su Dios en términos devocionales, era su rey, su legislador y su defensor. Cuando un israelita acudía a un médium o a un evocador de espíritus, estaba declarando públicamente que la dirección de Jehová no era suficiente. Era semejante a un soldado que, en medio de la guerra, abandona al general legítimo para pedir instrucciones al campamento enemigo. Por eso la pena era extrema, porque el hechicero introducía un principio de rebelión que, si no era cortado, podía entregar a toda la nación a los poderes espirituales de Canaán. Y hay una razón teológica aún más profunda. Dios estaba protegiendo la línea mesiánica. De Israel debía nacer el Salvador del mundo. Si Israel se contaminaba con la brujería cananea, que incluía sacrificios de niños, prostitución ritual y cultos degradantes, el tejido espiritual y moral del pueblo se corrompería profundamente.
Si la hechicería se normalizaba, el pueblo dejaría de escuchar a los profetas y comenzaría a inclinar el oído a los susurros de las tinieblas. La severidad de la ley era, en ese sentido, un acto de preservación. Dios prefería cortar de raíz la infección antes de permitir que toda la nación se gangrenara y que el propósito redentor de la historia quedara comprometido. Avanzando en el relato, mientras el pueblo camina por el desierto, aparece un personaje que encarna al mercenario espiritual, Balaam. No era israelita, pero conocía el nombre de Jehová y poseía cierta percepción espiritual. Sin embargo, su oficio estaba vinculado a la adivinación. Era un hombre disponible para el poder, siempre que el precio fuera correcto. Observen la psicología de Balaam y de Balac, rey de Moab. Balac temía a Israel y en vez de confiar en la guerra convencional, quiso activar una guerra espiritual desde las sombras. Por eso manda llamar a Balaam con la convicción de que sus palabras podían alterar el destino. Balaam intentó forzar la voluntad de Dios. Levantó altares, ofreció sacrificios y buscó las condiciones ideales para que el rito produjera el resultado deseado. Esa es precisamente la lógica de la brujería. Creer que si reúno el número correcto, el lugar correcto, el objeto correcto y la fórmula correcta, puedo obligar a la divinidad a responder según mi voluntad. Pero cada vez que Balaam abría la boca para maldecir, Dios tomaba su lengua y la convertía en instrumento de bendición. El Señor mostró que su pueblo no se rige por la lógica de la magia, sino por la lógica del pacto. En Números, capítulo 23, verso 23, Balaam termina pronunciando una de las declaraciones más poderosas de todo este tema. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. ¡Qué verdad tan inmensa! El pueblo de Dios vive en una dimensión distinta. La brujería se mueve en el terreno del conjuro, de la manipulación y del miedo. El creyente fiel se mueve en el terreno del pacto. Cuando el pueblo camina bajo la obediencia del Señor, no hay maldición, entierro, conjuro ni obra de las tinieblas que pueda prevalecer por encima del decreto de Dios. Y sin embargo, la ley iba más allá de prohibir solo los grandes rituales. También condenaba formas más sutiles de adivinación, observar los tiempos, sacar presagios, consultar señales de destino o dejarse gobernar por sistemas de interpretación ajenos a la voz de Dios. Ese detalle es crucial, hermanos amados, porque la caída espiritual rara vez comienza en su forma más grotesca. A menudo se presenta como curiosidad, entretenimiento o costumbre cultural. Cuando alguien consulta el horóscopo solo por curiosidad, cuando empieza a buscar respuestas en señales místicas desligadas de la palabra de Dios, o cuando deposita su paz en presagios y objetos, ya ha comenzado a rozar el terreno de la adivinación. Hermanos amados, Dios quiere ser nuestra fuente de dirección. No necesitamos saber el futuro si conocemos al dueño del futuro. Y esa tensión nos lleva ahora a uno de los episodios más sombríos del Antiguo Testamento, la caída del rey Saúl. Porque una cosa es legislar contra la brujería. Otra, muy distinta, es mantenerse firme cuando el miedo y el silencio de Dios ponen a prueba el corazón. Para entender el episodio de la pitonisa de Endor, debemos comprender primero el estado espiritual de Saúl. El rey había sido ungido por Samuel, pero su reinado quedó marcado por una desobediencia creciente. Su problema no fue solo la impulsividad o la falta de carácter, fue una desconfianza progresiva en la soberanía de Dios. Llega un momento trágico. Los filisteos se reúnen para la guerra y Saúl tiene miedo. Entonces leemos en 1 de Samuel capítulo 28, verso 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Este es el punto de quiebre.
El silencio de Dios puede ser, a veces, una de sus formas más severas de juicio. Pero Saúl, en lugar de humillarse, en lugar de quebrantarse y buscar arrepentimiento por su larga cadena de rebeliones, decidió cruzar la línea hacia el territorio de las tinieblas. Notemos lo que dice el versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: «Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte». Y sus criados le respondieron: «He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación». Observen la ironía. Saúl mismo había expulsado antes a adivinos y encantadores, cumpliendo externamente la ley. Pero cuando su corazón fue cercado por el miedo, buscó precisamente aquello que había condenado. Saúl se disfraza, se quita las vestiduras reales y se viste como un hombre común. Y esa imagen es profundamente simbólica. La brujería siempre desfigura la identidad. Para consultar a las tinieblas, Saúl tuvo que dejar de parecer el ungido del Señor. La escena en Endor es estremecedora. La mujer era una Baalat-Ob, es decir, una médium asociada a un espíritu familiar. Saúl, al llegar donde ésta adivina, le pide precisamente aquello que la ley prohibía bajo pena de muerte. Leamos el versículo 11 del capítulo 28 del primer libro de Samuel. La mujer entonces dijo: «¿A quién te haré venir?» Y él respondió: «Hazme venir a Samuel». Este es un punto de intenso debate teológico. Sin embargo, la narrativa bíblica sugiere que lo ocurrido no fue un triunfo del poder de la bruja, sino una intervención soberana de Dios que aterrorizó incluso a la propia mujer. Ella gritó cuando vio lo que subía. La escena no exalta el poder del ocultismo, expone su impotencia ante una irrupción del juicio divino. Lo que Saúl recibe no es consuelo, sino sentencia. No obtiene dirección, sino confirmación de su caída. Y el cronista lo explica con una claridad devastadora en Primera de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y 14. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Presten atención a la precisión del texto. No dice que la bruja lo mató. Dice que Dios lo entregó al juicio, porque Saúl decidió que una voz de las sombras era más confiable que el Dios vivo. La brujería aparece aquí como el último peldaño de la apostasía, como el acto final de un corazón que ya no quiere depender del cielo. Si Saúl representa la caída individual, Manasés representa algo aún más grave: la institucionalización del ocultismo en el corazón mismo de Jerusalén. En Segunda de Crónicas, capítulo 33, se nos presenta uno de los períodos más oscuros de la historia de Judá. Manasés no solo hizo lo malo ante los ojos de Jehová, convirtió la rebelión en política de Estado. Reconstruyó altares paganos, promovió prácticas adivinatorias, observó los tiempos, fue agorero, estableció evocadores de espíritus y abrió espacio para el ocultismo dentro del aparato nacional. Aquí la brujería deja de ser un pecado marginal y se convierte en estructura. Manasés, por decirlo así, montó un gabinete de tinieblas dentro de la ciudad santa. Y el resultado fue espantoso. Llegó incluso a sacrificar a sus hijos en el fuego. Allí vemos el destino final de la brujería: la deshumanización total. El hombre que busca poder mediante lo oculto termina perdiendo incluso el amor natural por su propia descendencia. La brujería exige sacrificios. Dios exige obediencia. Mientras Manasés llenaba Jerusalén de susurros oscuros, los verdaderos profetas seguían hablando con claridad moral. Ese contraste nunca desaparece en la Escritura. El hechicero opera en la penumbra, en el secreto, en el beneficio privado. El profeta habla a la luz,
llama al arrepentimiento y confronta públicamente el pecado. El mensaje de Dios es ético, transparente y santo. El mensaje de la brujería es utilitario, ritualista y autocentrado. Pero la historia bíblica no solo muestra caídas, también muestra reformas. Y ahí aparece la figura de Josías. Cada vez que un rey fiel se levantaba, una de sus primeras tareas consistía en limpiar la tierra de médiums, adivinos, ídolos y objetos de culto prohibido. En Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 24, se dice que Josías quitó a los evocadores de espíritus, a los adivinos y a los ídolos, para cumplir la ley de Jehová. Esto nos enseña un principio crucial. No puede haber verdadera reforma espiritual donde todavía se toleran objetos de confianza falsa, consultas al destino o dependencias ocultas. No puede haber avivamiento mientras el pueblo sigue tratando de combinar la obediencia a Dios con prácticas que nacen de la desconfianza en su soberanía. Y en medio de este panorama nacional, debemos detenernos también en el episodio del Monte Carmelo, porque allí la lucha contra la brujería adopta la forma de una confrontación pública entre la verdad y el engaño ritual. Para entender lo ocurrido con Elías, primero debemos comprender qué representaba el culto a Baal. No era simplemente una religión falsa más, era un sistema religioso asociado al poder, a la fertilidad, al clima y al control de la prosperidad agrícola. Sus sacerdotes afirmaban en la práctica que por medio de sus ritos podían influir en la lluvia, la fecundidad y la estabilidad de la tierra. Era, en ese sentido, un sistema de manipulación espiritual incrustado en la vida nacional. En Primera de Reyes, capítulo 18, vemos una escena detallada de ese mundo ritual. Los 450 profetas de Baal claman desde la mañana hasta el mediodía. Pero cuando su Dios no respondía, intensificaban el rito, levantaban más la voz y seguían sus prácticas tradicionales con gran dedicación. Aquí aparece un principio profundo de la brujería antigua y también de muchas de sus manifestaciones posteriores: la lógica del pacto de sangre, del dolor sacrificial y de la activación mediante sufrimiento. El brujo cree que el dolor derramado atrae, despierta o conmueve a la entidad que invoca. La brujería siempre termina exigiendo un precio de violencia. El contraste con Elías es monumental. Mientras los profetas de Baal pasan horas en frenesí, sangre y agotamiento, Elías se acerca al altar con sobriedad y hace una oración breve, clara y centrada en la gloria de Dios. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Ahí está la diferencia definitiva entre el profeta y el hechicero. El hechicero confía en su técnica. El profeta confía en su Dios. El hechicero busca activar lo divino mediante el rito. El profeta espera que Dios responda en fidelidad a su nombre. El fuego que descendió del cielo en el Carmelo no fue producto de la habilidad de Elías, sino de la soberanía de Jehová. La brujería quedó humillada públicamente por la verdad. Ahora bien, pero no toda la brujería en Israel adoptaba formas tan espectaculares, y aquí el Antiguo Testamento muestra una penetración todavía más peligrosa, la del ocultismo doméstico, familiar, silencioso. Recordemos a Raquel, esposa de Jacob, quien robó los terafines de su padre Labán. Aquellos objetos no eran simples adornos o recuerdos familiares. Eran ídolos domésticos vinculados a protección, herencia y adivinación. Se creía que podían ofrecer seguridad y revelar información. Esto nos enseña algo muy serio. La brujería muchas veces entra por la puerta de la costumbre, de la tradición o del objeto de buena suerte. El corazón humano comienza a transferir su confianza a lo fabricado, a lo cargado de simbolismo, a lo heredado de la familia, en lugar de depositarla en las manos del Dios vivo.
Por eso, el Antiguo Testamento trata la posesión de terafines y de objetos de mediación ritual como una forma de iniquidad. No se trata simplemente del objeto, se trata del desplazamiento de la confianza. El profeta Ezequiel denuncia una expresión aún más inquietante de esta realidad. En Ezequiel capítulo 13, versos 18 al 21, el Señor lanza un ay contra mujeres que cosían vendas y hacían velos para cazar las almas. La imagen es estremecedora. Se trataba de una religiosidad manipuladora que buscaba atar a las personas por medio de objetos, fórmulas o acciones rituales aparentemente inocentes. Dios promete romper esas vendas. ¿Por qué? Porque la brujería siempre busca esclavizar la voluntad del prójimo para beneficio de quien manipula. El Espíritu de Dios, en cambio, libera. Todo intento de controlar espiritualmente a otro, aunque se vista con lenguaje religioso o sentimental, entra en el territorio de lo que Dios condena. Y así llegamos al punto de colapso nacional. Cuando leemos los libros de Reyes y Crónicas, comprendemos que la caída de Israel y Judá no fue solo militar ni política, fue, ante todo, espiritual. En Segunda de Reyes, capítulo 17, versos 16 y 17, encontramos una especie de acta de acusación divina. Notemos lo que dice el relato bíblico. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. La nación cayó porque prefirió el consejo de las tinieblas al consejo de los profetas. La brujería no solo destruyó su comunión con Dios, destruyó también su cobertura como pueblo. Un pueblo que deja de depender de Dios pierde la fuente misma de su protección. Y aquí la ironía histórica es devastadora. El exilio en Babilonia significó, en cierto sentido, devolver al pueblo a la matriz civilizatoria de aquello que había deseado imitar. Quisieron parecerse a las naciones, terminaron bajo el peso de las naciones. Despreciaron la voz profética, terminaron cautivos dentro del sistema que habían admirado. Apreciados hermanos, hemos recorrido miles de años de historia bíblica, y el hilo conductor es claro. La brujería es la rebelión del Edén convertida en sistema. Es el intento del hombre por ser su propio guía, su propio protector y su propio Dios. Sin embargo, a través de toda esta oscuridad, también brilla una esperanza. El Antiguo Testamento no termina glorificando el conflicto, sino apuntando hacia una promesa. Desde Génesis en adelante, la Escritura sostiene la expectativa de aquel que vendría a aplastar definitivamente la cabeza de la serpiente. Los profetas anunciaron a un Mesías que no traería hechizos, sino verdad. No vendría con conjuros, sino con autoridad. No establecería su reino por manipulación, sino por santidad, justicia y poder divino. Y por eso esta enseñanza no debe quedarse solo en el plano histórico. Tiene una urgencia pastoral. Si hoy te sientes atado, si en tu pasado hubo consultas a lo oculto, si en tu familia estas prácticas han sido transmitidas como tradición o si alguna vez buscaste seguridad en aquello que Dios prohíbe, recuerda lo que hemos visto en la Escritura, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. El mismo Dios que cerró la boca de Balaam, el mismo Dios que humilló a los sacerdotes de Baal, el mismo Dios que desenmascaró la tragedia de Endor y el mismo Dios que juzgó la rebelión de los reinos. Es el Dios que ofrece libertad verdadera a través de su verdad y de su palabra. No busquen en las estrellas lo que solo pueden encontrar de rodillas. No busquen en amuletos lo que nunca podrá darles la obra de objetos muertos. No busquen en ritos lo que solo la gracia de Dios puede establecer en el alma.
La verdadera sabiduría no consiste en conocer el futuro, sino en conocer a aquel que sostiene el futuro en sus manos. Hemos recordado que el poder de las sombras es real, pero limitado. En cambio, el poder de nuestro Dios es infinito, santo y soberano. No hay hechizo, no hay maldición, no hay conspiración de las tinieblas, ni plan del enemigo que pueda prevalecer contra aquel que camina en obediencia, verdad y fe bajo la autoridad del Señor. Y así, hermanos amados, hemos llegado al final de este video. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Deseo de corazón que haya sido de gran bendición y reflexión para sus vidas. Si desean apoyar este ministerio, la mejor manera de hacerlo es dando me gusta a este video y suscribiéndose al canal. Es completamente gratuito y nos ayuda a que más personas puedan recibir este mensaje y ser edificadas por la palabra de Dios. Dios mediante, nos encontraremos en el próximo video para continuar aprendiendo, creciendo y edificándonos juntos en la verdad. Dios les bendiga abundantemente.